Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Seba, Fede, ¿cómo andan? Muy bien, Charlie. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo anda, Charlie? Todo tranqui, por suerte. Qué lindo tenerlos por acá. Y bueno, hoy tenemos dos invitados, dos hermanos, Nacho y Carolina Lecueder, del estudio Luis Lecueder. Bienvenidos. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por sumarse. Y queremos empezar charlando por el arranque. Y le pregunto a Carolina, que es la mayor, ¿cómo empezó todo en el estudio y qué recordás vos de tus primeros años? Bueno, lo primero que recordás del estudio. A ver, el estudio como tal, en realidad se fundó en el 71, yo no había nacido todavía. Fue fundado por mi abuelo, de hecho el nombre del estudio Luis Lecueder es nuestro abuelo. Y junto con mi padre, con Carlos Lecueder, que fueron, lo fundó mi abuelo, pero ya mi padre en ese momento ya trabajaba junto con él. Una hermana de mi abuelo trabajaba también en ese momento con él. Ahí tu padre igual jovencísimo, digamos, o sea... Arrancó a trabajar ahí. Sí. Claro. El primer día de trabajo tenía, fue... Sí, pero... 19 años tenía. Sí. No, en el 71 teníamos 20. Un pibe, sí, digamos. Sí, perdón, 19. Tenía 19 años, a los 13 días cumplió Perdón, 20. calculé mal la edad. No, está bien. Digamos. Muy joven. Así que arrancaron juntos. Arrancaron padre e juntos. De hecho, parte de lo que motiva a mi abuela un poco a fundar su estudio es para trabajar con su hijo también. Mirá vos. En parte. Y bueno, ellos de profesión contadores, de hecho ahora la mayoría del estudio somos contadores y hay una base de estudio contable, pero en definitiva siempre desde sus inicios se volcó para el lado de desarrollos inmobiliarios. Okay. Entonces, en ese momento cuando lo fundaron fue como se fue volcando hacia eso. Yo arranco, bueno, muchos años después, yo empecé a trabajar en el 2001. Ajá. Yo tenía también, bueno, la misma edad, bueno, 20 años tenía yo en realidad, cuando empecé. También mi primer trabajo y único trabajo al día de hoy, desde ese momento que trabajo acá en el estudio. Y como siempre, también cuando arranqué, yo estaba en la mitad de la carrera de contador, o sea, empecé obviamente como agarrando práctica de la típica práctica como estudiante de contador. Facturas. Exacto, la básica. Y bueno, después fuimos evolucionando y creciendo, cada uno dentro del estudio y el estudio como tal, conformado y empujado por los distintos perfiles de los que lo integramos. Pero en definitiva, el estudio lo que lo fundó mi abuelo y después en el año 94 falleció mi abuelo y ahí bueno, lo siguió mi padre. Los hermanos de mi padre, o sea, mis tíos, que obviamente que eran parte indirecta del estudio, en definitiva el estudio siempre estuvo a cargo de mi padre, pero bueno, mi tía Mariale, que trabaja en el día de hoy en Montego Shopping y trabajó junto con él, Pablo, mi tío, que hoy tenía la parte de radio y su pasión era la radio y lo que más le gustaba, pero siempre también dio una mano en la parte de shoppings. Después el cuarto hermano de ellos, y Gerardo, en realidad siempre estuvo más alejado, pues ingeniero agrónomo, trabajando en el campo, ya un rubro distinto, totalmente distinto. Pero todos medio ahí en la vuelta. Pero siempre la familia unida y todos teniendo que ver con cosas del estudio, exacto. Sí, pero también estaba vinculado al estudio, ¿no? Los Bueno, campos claro. en su momento, la administración de los campos se llevaban al estudio, entonces de cierta forma Gerardo Sí. cada tanto tenía una oficina de estudio, iba y participaba. O sea que todos de cierta Todos forma... andaban por ahí. Mirá vos. Exactamente. Qué bueno. ¿Qué lugar ocupa la figura de su abuelo y de su padre en lo que es el desarrollo del A ver, estudio? perdón. El No, que quiera, digo. No, yo diría que es fundamental. O sea, la realidad es que el estudio lleva el nombre de mi abuelo. Mi padre toda su vida laboral le hizo el estudio, arrancó su primer día laboral fue el día que se fundó el estudio. Claramente el estudio sigue los lineamientos que ellos generaron y nosotros somos un poco la continuación, ¿no? Cabo empezó a trabajar en 2001, yo hace 10 años, a bastante menos. Pero básicamente todos mantenemos en la misma línea de que ellos fundaron en su momento, mi abuelo primero y después la continuación de nuestro padre, y un poco es como fundamental hoy en día. Mi padre sigue trabajando, quizás sea el que más horas le dedique lejos al estudio de todos, y un poco es quien finalmente toma hasta hoy en día las decisiones de lo que hacemos en el estudio, ¿no? Pero digo, el rol de ellos... Antes de mi abuelo, yo casi que no lo conocí, porque como estábamos antes de arrancar, él murió en el 94 y yo nací en el 93, pero un poco la línea es la línea que ellos van guiando y nosotros intentamos seguir de la mejor manera, ¿no? O sea, primero codo a codo, tu abuelo con tu padre y ahora el padre de ustedes con Exacto, ustedes. él tuvo un periodo... creo que ahí hay un tema más por un lado, de lo que es valores de vida y valores también laborales, ¿no? Porque obviamente uno
En realidad el trabajo, uno le dedica tantas horas al trabajo que trasciende, no es solamente algo que uno va a cumplir, sino que pasa a ser parte de su vida. Lógico. Sobre todo las empresas familiares tienen eso, que a veces el límite de lo que es mi vida personal y el trabajo a veces Se mezcla desdibuja un poco. Se desdibuja un poquito. Pero sin duda mi padre aprendió, él siempre lo tiene presente. O sea, no es un alien, o sea, para él su padre fue un pilar de su vida que un poco le marcó el rumbo, sin duda, y le enseñó cosas fundamentales, valores fundamentales que hoy en día él mantiene. Y para nosotros es lo mismo. Yo a mi abuelo no lo viví laboralmente porque yo tenía 14 años cuando él falleció, pero lo viví como abuelo. Tuvo una presencia súper marcada para mí, para mis hermanos más grandes. Nacho lamentablemente no lo disfrutó mucho. Por cuentos es como que lo conociera, porque creo que Claro. es alguien que al día de hoy tenemos muy presente, hablamos mucho de él, porque personalmente estaba muy presente. Era un abuelo. Yo era vecina de él, dormía en la casa de él todos los viernes, o sea, era un abuelo de los que te llevan igual a la casa de una amiga que te lleva y te trae. O sea, trabajaba mucho, pero la verdad que para sus nietos tenía un rol muy importante. Tuvo muchos nietos, lógicamente los nietos mayores son los que lo llegamos a disfrutar más. Lamentablemente, parte de los nietos no llegaron a vivirlo mucho, pero dejó una huella enorme en sus hijos y en sus nietos, más allá de que algunos tuvieron más, otros menos. Y lo mismo mi padre hacia nosotros. Creo que hoy sigue súper activo, como digo, Nacho, trabajando más que cualquiera, y sigue marcando una huella importante. Y bueno, ojalá el día de mañana nosotros sepamos, o sea, hoy ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero digo, ojalá el día de mañana, ojalá podamos seguir trasladando todo eso que recibimos de nuestro abuelo, después de nuestro padre, y después el día de mañana hacia nuestros hijos o quien sea que siga, que continúe la línea del estudio. Bien. Decían que el estudio nace con un foco en lo que son los negocios inmobiliarios. Para quien no conoce el estudio Lecuer, porque hoy en día sabemos que ha crecido mucho, cuéntenos a qué se dedican, ¿no? En qué sectores están trabajando hoy en día, O que han hecho también. qué han digamos. hecho, cuáles son las obras más o los proyectos más representativos del estudio. Yo creo que hoy en día, básicamente, uno de lo que más se destaca al estudio, más reconocido es por el desarrollo de los shoppings. Ahí va. Hoy en día el estudio administra y ha desarrollado 10 shoppings en Uruguay. Sí. Y tenemos comercializa uno más, que es Atlántico Shopping Punta del Este. O sea, serían 11 bajo la comercialización del estudio. Y después tenemos el ala un poco más de desarrollo de viviendas y de oficinas. Dentro de lo que es oficinas está el negocio World Trade Center, que hay 4 torres en Montevideo, la 1, 2, 3 y 4, y después 2 torres de Zona Franca, que están la 1 y 2, que están todas ahí al lado de Montevideo Shopping. Y después estamos ahora construyendo World Trade Center Punta del Este, que se va a inaugurar a fin de año. Y después algún otro negocio inmobiliario chico de oficinas, como Carrasco Valley y alguno más que son más chicos que lo que es la marca World Trade Center. Y por otro lado, el negocio de vivienda, que es un poco, creo que el estudio también, cuando empezó con negocios inmobiliarios, cuando arrancó, era una empresa que, por cuento, que yo no había nacido, porque se llamaba Safema, que construyó 34 edificios entre Montevideo y Punta del Este, pero básicamente en Punta del Este, porque Safema significaba Sociedad Anónima para el Fomento Edilicio del Departamento de Maldonado. Y así arrancó haciendo mucha vivienda, después el estudio no hizo tanta vivienda y ahora estamos nuevamente haciendo bastante vivienda. Tenemos un proyecto que se llama Carrasco Boating allá en el Lago Calcaño, otro proyecto que se llama Brits cerca del British, otro se llama Fusiones, que también es en Carrasco Norte, uno se llama Boulevard 234, que es frente al golf, y son todos edificios de vivienda. Y básicamente eso es lo que hacemos. Hoy en día no somos tanto un estudio contable, de llevar contabilidad de terceros. Sí llevamos contabilidades, pero de negocios nuestros. No si viene un cliente, no es lo más normal, nosotros llevamos la contabilidad, no es Claro. a lo que nos dedicamos. Entonces, básicamente hacemos desarrollos inmobiliarios, vivienda, oficinas y comerciales. Indirectamente también después, aunque no es nuestro foco, pero también está dentro del portafolio, digamos, de negocios que manejamos, tenemos algo de hotelería, porque Montevideo Shopping se hizo un hotel, Hilton, que obviamente lo administra, la parte de hotelería lo maneja Hilton, pero es un trabajo en conjunto con el estudio, lo mismo en otro proyecto que tenemos en Plaza Comensoro, que es otro de la cadena de Hilton, digamos, el Hotel Solo, perdón. Es una rama más chica, no es tampoco que nos queremos especializar en hotelería, pero bueno, también es otra rama de negocios inmobiliarios que manejamos y que, bueno, el día de mañana también puede llegar a crecer eventualmente. Barrios también, que es vivienda, pero como un concepto diferente, como el barrio de Los Olivos, Los Horneros y Los Olivos Carrasco, también. Y bueno, la historia ha hecho una Marina Santa Lucía, que creo que fue la primera marina privada de Uruguay. Fue un proyecto que Mirá, no tenía En el río Santa Lucía. el río Santa Lucía, ahí, sí, enfrente a el río
Al lado del puente. Enfrente del puente. Enfrente del puente. Cruzando el puente a la derecha está la Marina Santa Lucía, que es un barrio, un concepto de barrio privado, con casas con acceso a la marina y que tenés tu barco ahí en un muelle con tu casa y tu barco. ¿Qué cuento, historia, antecedente recuerdan de su padre, de su abuelo, respecto a la instalación de los shoppings? Bueno, Montevideo Shopping, que fue la punta de lanza. Bueno, yo recuerdo que ahí me hiciste acordar de que... Vos me hiciste acordar, en realidad, de que en ese momento muchos uruguayos pensaban, esto no va a funcionar. Es más, el espacio donde está instalado, capaz que no había casi nada ahí. Exacto. Aparte, inicialmente, a ver, en realidad ese terreno donde está Montevideo Shopping se había comprado pensando en seguir, o sea, venían con Sanfema, con el éxito de Sanfema en Punta del Este, mucho edificio inmobiliario, y la realidad es que inicialmente se concibió como algo para hacer proyectos inmobiliarios de vivienda. Bueno, vino en un momento tablita mediante, crisis en Uruguay, el año 81-82, y hubo que cambiaron un poco el rumbo del proyecto, se perdió, la tierra que se compró finalmente fue más chica, y bueno, y ahí surge la idea. En realidad había un americano que venía de Brasil, bueno, que tira la idea de un shopping. Acá no sabía ni lo que era un shopping. No existía. No existía. No había nada. Y en la cabeza de la gente era como, qué locura, eso es algo que funciona en Estados Unidos. Y uno no tiene que pensar en Estados Unidos de hoy, que uno, bueno, agarra Google o Google y decís que eso era como otro mundo, porque la gente viajaba mucho menos, ¿viste? El hábito de viajar y recorrer el mundo hoy, que está buenísimo, No los existía. 80 no existía, en los principios de los 80. En Era esa muy poco los que época, habían. Caro estaba 18 de julio y 8 de octubre. Claro. Eran Era los el centros centro, comerciales, exacto. digamos. La gente iba a comprar el 18 de julio, ahí había una tienda, de repente colgada, Positos, para la gente de Positos, había una tienda y ibas a comprar en una tienda, habían, no sé, en Avenida Brasil, pero cosas muy puntuales. Y bueno, y ahí mi abuelo fue el que se puso con el proyecto al hombro. Obviamente viajaron a Brasil, sobre todo para capacitarse y entender un poquito el mundo de los shoppings. En Argentina no existían shopping tampoco, o sea que Mirá fue el vos. primero en Río de la Plata, en Montevideo Shopping. Y sin duda que ahí tuvieron que remar mucho contra eso todavía te cuento. Yo era muy chiquito cuando inauguró, bueno, tenía 5 4 años. Pero los cuentos los sé de memoria, aparte que tengo recuerdos de ir a la inauguración y de vivir en shoppings en los primeros años de vida, que obviamente era todo mucho más chiquito, mucho familiar, y participamos en las campañas. Yo me acuerdo estar grabando campañas de Navidad de Montevideo Shopping, pero ya como una niña chiquita. Pero digo, los cuentos realmente costó mucho. Primero, cuando vos haces un shopping, tenés que primero, tener un grupo de inversores. Eso no costó tanto porque había un grupo de inversores que había confiado ya en los proyectos todos del los edificios estudio anteriores, y que entonces... confiaba en la gestión de mi abuelo. Entonces, esa parte no fue la difícil. La difícil fue meterse en el mundo de los comerciantes, que tu siguiente paso es, bueno, tengo que salir, después tengo que comenzar a los clientes que vengan, pero los clientes vienen o no vienen si les gusta la propuesta. Tengo que salir a comenzar a los comerciantes que alquilen locales. Claro, Que de es que se instalen acá en algo que no hay Y ahí fue lo que nada. costó muchísimo. Claro, era algo nuevo, la gente decía, no, esto no va a funcionar, yo tengo mi local en 18 de julio, ¿qué? Ir a un shopping center. Tampoco piensen que lo que es la zona de Montevideo Shopping no era ni cerca de lo que es hoy. Hoy No, la gente no había edificio. No había nada, no era había un nada. campo, claro, era todo eso. Nosotros vivíamos, yo vivía ahí enfrente, mi casa era ahí enfrente, al día de hoy mis padres siguen viviendo en la misma casa donde se mudaron en el año 80, que era en 26 de marzo enfrente a Montevideo Shopping, o sea que era la zona del barrio, no sé, pero claro, pasaba, ibas a jugar al parque enfrente, era un descampado, y alrededor no había ni cerca el desarrollo que por supuesto que hay hoy. Entonces la verdad que era una jugada de convencer. Les costó mucho ese proceso de convencer a la gente hasta que todos los cuentos de los primeros contratos que se firmaron, que dice, mi padre cuenta, salíamos a comercializar y decían, ¿hay alguien firmado? No hay nadie. Entonces decía, bueno, está firmado unos cuentos y nadie se animaba a ser el primero. Lógico. Hubo uno comerciante que era relativamente amigo y dijo, bueno, yo firmo un contrato, pero sabiendo que después en realidad lo puedo rescindir cuando puedo quiera. rescindir, mirá. Y así empezó. Pero que te puedan servía- decir que tengan a alguien firmado. Claro, que yo, Para ir a los otros a decirle. Tengo que decir sin mentir, porque obviamente que también esas las cosas que no hacemos, o sea, si decimos que estamos firmados, tenemos a lo firmado, no vamos Lógico. a decir algo que no es. Y ahí, ahí empezó y por suerte, la verdad que después los años demostraron que Anduvo, digamos. sí, que fue excelente negocio. ¿Qué te parece? De hecho, Más de 10 shoppings sí. hoy. Sí. Ya tiene 40 años Montevideo Shopping. A los 3 años ya también amplió Montevideo Shopping, porque al poco tiempo se dieron cuenta que en realidad, si bien no andaba volando el shopping, decías, bueno, tenemos ventas espectaculares, pero justamente para dar el salto había que crecer. El shopping creció y a partir de ahí sí, con el crecimiento que se dio en el año 89, la primera ampliación de Montevideo Shopping en el año 89, ahí sí que no paró de crecer y de ampliar. Y bueno, y al día de hoy tiene más de 24 ampliaciones. Hoy estamos también en plena obra para una nueva ampliación. Mirá vos. Y sí, no ha parado de crecer. La verdad No queda más espacio casi para. no queda Ahí, ¿Para ¿para dónde? dónde Muy agrandar? Pero esos Sí. inicios fueron los más difíciles en él. Después siempre hubo momentos difíciles, ¿no? En el historial de los shoppings hubo
pandemia fue algo difícil para todo el mundo y en particular los shoppings también, lógicamente. El año 2000, la crisis de 2002 pegó fuerte a todo el Uruguay en realidad. Lógico. Y lógicamente hubo momentos difíciles en el rubro, también en el rubro de los shoppings, pero siempre se salió adelante. A ver, los shoppings son como proyectos que uno los tiene que medir en largo plazo y sabemos que en el largo plazo van a haber momentos de auge que no hay que tirar manteca al techo, no hay que decir, bueno, hay que siempre cuidar porque sabes que después el día de mañana te viene un momento más complicado. Lógico. Es cíclico. Es cíclico, exacto. Digamos. Che, ustedes tienen una particularidad que me parece genial y que la verdad que no lo he visto tanto, es que son 6 hermanos y los 6 trabajan en el estudio. Entonces yo les quería preguntar, por un lado, ¿cómo fue la entrada de ustedes? Y después, bueno, vos Nacho, que sos el más chico, si había presión, viste, bueno, Yo lo ¿qué leí. falta? No me quedaba otra. No, Entras, vendrás. Claro, no había otra posibilidad. Yo no sé por qué siempre desde chico dije que iba a ser contador, o sea que en realidad, viste, como que estaba definido de chico ser contador. Creo que a varios nos pasó lo mismo. De hecho, de los 6 hay 5 contadores, Mirá vos. un ingeniero, que es la oveja negra, no sé, pero sirve para tener a alguien en las obras, viste, que alguien como ingeniero civil. Claro. Y un poco la realidad es que, particularmente yo lo hice sin pensarlo, era como que estaba dado, era obvio que iba a trabajar en el estudio. Y me encantaba la idea, no era que lo hice obligado, Sí, nadie sí, me sí, presionó, pero era como lo normal. Obviamente yo venía de que 5 hermanos ya trabajaban en el estudio y sí, era obvio que yo iba a trabajar ahí. Lógico. Y lo viví más natural. No tengo claro, bueno, la mayor no está acá, que fue la primera que arrancó, pero cómo fue su proceso, pero la realidad es que de mi parte fue bastante natural. O sea, Sí, sí. empecé a estudiar la carrera, me fui de intercambio y cuando volví estaba dado que arrancaba Dale. a trabajar en el estudio y arranqué como arrancamos todos, facturas, viste, una cosa, contabilidad. Y bueno, después De a poquito. uno fue de a poquito creciendo un poco en las tareas que uno va agarrando y va haciendo. Muy bueno. A ver, sí, Oscar. creo que no hay una receta, porque mucha gente dice a veces es mejor haber tenido una experiencia fuera antes de ir a la empresa familiar, y es válido, y es súper válido, hay argumentos sólidos para defender esa postura. Creo que a nosotros se nos dio, primero que nada, es fundamental, creo que el rol de mi padre, que es un gran líder, y así como es un gran líder de equipos y la gente que trabaja con él en general lo reconoce y es un tipo querido la verdad, por los equipos que forma, pero además es un gran padre en el sentido, y también es un gran líder como padre, es muy líder. Y eso evidentemente, sin quererlo, a nosotros como que nos marcó un camino cero forzado. O sea, él nunca, la verdad, yo creo que él no quiso decir, no, sean contadores. Siempre fue una persona que llevaba los cuentos laborales a casa. Es verdad que nosotros siempre en la mesa, yo de chiquita escuché hablar de shoppings, de toda la vida escuché hablar de shoppings, toda la vida escuché hablar de temas de desarrollo inmobiliario. O sea, no era alguien, era alguien que ama su trabajo, mi padre. Claro. La verdad que lo disfruta y para él no es que si está en la mesa del almuerzo o la cena contándote algo, no siente que está trabajando, te está compartiendo algo que De le su encanta. vida, claro. Y los shoppings tienen algo que es muy democrático. Todo el mundo, nos sentamos a hablar de shopping, seguro tenés tus ideas, che, ¿por qué no hacen tal cosa? Porque la gente va, lo disfruta. Y así como, entonces, es como que siempre uno de chiquito opinó y se metió en ese mundo y nos generó creo que las ganas de que todos teníamos de trabajar con él. ¿Y a vos también Y fue a- natural así? O sea, fue... Sí, yo qué sé. digo, a ver, también ponerlo en el contexto de que tenés tu World Trade Center y mi casa, cruzo la calle, tenía la posibilidad de trabajar enfrente, con flexibilidad horaria. Creo con el mejor maestro para enseñarme, que era mi padre, que yo lo tomaba así. O sea, ¿con quién voy a aprender más y me va a enseñar con el conocimiento y con el cariño que me va a y con la paciencia que me puede enseñar un padre? Lógico. Claro, ¿Qué? 2 más Salí a 2. buscar a hacer un... Es como que todo estaba dado para trabajar ahí. Y lo que Claro. tiene, aparte, la verdad, nos llevamos muy bien. Creo que como familia nos llevamos muy bien. A veces la gente me dice, no, pero no nos peleamos. O sea, discutimos a morir, somos discutidores. Uno viene afuera y dice, ¿pero están peleando? No. Porque discutimos por el color de tu lapicera, uno lo ve azul. O sea, discutimos por todo. A lo que voy, agarramos. Y tenemos un ejercicio de discutir en familia, pero nunca nos quedamos enojados. Es la realidad. No hay enojo, nos llevamos muy bien. Entonces. Pasás está por un como- almuerzo de casa, pensás que nos estamos peleando, no nos estamos No es peleando, así. estamos discutiendo normalmente, a los gritos, pero normalmente nadie queda enojado, es la realidad. Mirá vos. Porque en el estudio, ¿qué porcentaje es familia, qué porcentaje es...? Y mira, somos 35, hoy en día más o menos trabajando en el estudio, más o menos 34, 35, 7 familias. y 7 somos de la familia. ¿Y ahí cómo se organizan para cada uno de los proyectos? O sea, vos, Nacho, estás más en la parte de... Desarrollos inmobiliarios de vivienda y oficina, estamos más participando en los shoppings. Yo creo que un poco se fue dando. Tampoco es que, no sé, yo como que empecé a trabajar, arranqué con mi primer proyecto dentro del estudio que yo empecé a llevar era un negocio de oficinas. Y como que
entré por ahí, me gustó, y después vino otro, y ya estás en eso, seguilo, y fue un poco dándose. Y después, básicamente, Agustín y Cao están más vinculados a la conversación de los shoppings, ahora con el shopping nuevo que se está haciendo y todo. Fede más vinculados a las obras, María José, que es nuestra hermana mayor, participa en algunos shoppings y también en algunos negocios inmobiliarios. Y Calobeto y yo, que Calobeto también participa un poco más en el shopping que yo, también está más volcado en negocios de vivienda y oficina. Ajá. Que a shopping. Creo que nunca hicimos una distribución, no estamos así, che, a vos te toca esto, y cada uno eligió, sino que se fue dando naturalmente, a cada uno le gustaba lo que hacía y así se fue distribuyendo. Sí, mucho más fácil. Claro, sí. Es fácil también. Es relativamente fácil cuando tenés a alguien. Claramente en todo el equipo hay un líder claro. que lo dice, o sea, y es quien todavía distribuye y mantiene. De a poquito estamos tratando hay una transición que creo que todavía estamos recién empezándola. A ver, no es que mi padre simplemente ama trabajar y como decimos, es el que más trabaja, que creo, de todos. Pero también es lógico que al momento decimos, bueno, que empiece a trabajar un poco menos. No que deje de trabajar, claro, porque no va a dejar de trabajar, ni mucho menos. Siempre tiene la intención de trabajar alguna hora menos y después en la práctica le encanta tanto que no lo hace. Leí alguna entrevista tuya que hablaba un poco de eso, de que sí. No te imaginas a tu viejo sin trabajar. No, sin trabajar no. Es inconcebible, porque no. No, es imposible. Le gusta trabajar y le encanta lo que hace y todavía, a ver, vos lo ves y más allá que tiene, o sea, obviamente no es que sea joven, pero tiene un espíritu y una energía muy, muy joven. Y tiene una cabeza que la verdad que todavía aporta, aporta muchísimo su experiencia, su conocimiento, su relacionamiento con la gente y todo. Entonces. Claro, perdón, venías diciendo que él es el que todavía, bueno, desde siempre, y él todavía distribuye un poco el juego, como vos encargate de esto, vos de esto, pero ahora lo están tratando entre ustedes mismos, como empezar a... Sí, hay temas que tratamos, bueno, está esto, o sea, que ni pase por él. Tratemos de sacarle cosas para que realmente se concentre él, no en todo lo que tenga el estudio, sino, bueno, realmente donde, bueno, lo que más le guste y donde más aporte valor, que aporte valor en todo, pero digo, bueno, a mi padre en particular, los shoppings es algo que lo lleva en su ADN, le fascina y no puede no meterse en un shopping. Si hay un shopping, lo va a estar en todas las decisiones porque le encanta. De repente en los negocios inmobiliarios más de vivienda, bueno, tratamos de que va a participar y va a opinar, pero ponerle ahí que lo lleve más, no sé, Nacho con Calobeto. Calobeto es Carlos Alberto, le hicimos Calobeto porque, claro, se lleva igual que mi padre. Que es el mayor de los hombres, que lo lleven más y... Tratamos de sacarle temas a veces. Sacarle algunos temas, pero sabemos que hay mil cosas para hacer, entonces tratamos de entre nosotros ver si podemos resolver entre filtrarle. ustedes. Hay cosas que sí pasan por él, sí o sí, porque hay definiciones que nosotros tampoco queremos tomar y después avisarle, decir, che, tomé esta decisión y, claro, bueno, por las dudas siempre le consultás. Pero sí, muchas cosas se trata de filtrar para no taparlo, tratar de que pueda lograr trabajar un poquito menos. Si bien es difícil, porque siempre está bueno tomar una decisión y que el consejo esté y tener la tranquilidad de decir, bueno, la decisión que estoy tomando, él la apoya si bien si tomamos una decisión y él no estaba de acuerdo o no participó, no nos va a decir, che, yo hubiera hecho otra cosa, decir, bueno, la tomaste la decisión, la tomaste, listo, vayamos adelante con esa decisión, pero siempre está bueno hacer, cuando hay cosas importantes, sí pasan por él. Lógico. ¿Qué desafíos aparecen al trabajar todos juntos? Entiendo que, bueno, al ser familia, temas que son sensibles. A veces dos cosas. Y en convivencia, perdón, con empleados que no son de la familia también. Claro. Nosotros tenemos ahora estamos instaurando, ahora ya hace un tiempo ya, tenemos reunión semanal los viernes de mañana tenemos una instancia depende de los temas que haya, más o menos un tiempo de discusión de todos los proyectos. Bueno, cada uno ya son los temas que hay que resolver, los que tenemos que resolver todos juntos y los planteamos. Ahí va. Pasa a veces, un tema que nos puede pasar es que a veces te vayas por las ramas, porque obviamente imagínate la relación, o sea, somos familia muy unida, que compartimos mucho, porque somos de compartir mucho más allá del trabajo, que a veces la reunión que la temática podía ser para 1 hora, se te va 2 horas porque te trajiste, porque alguien, no sé, me llamó una de mis hijas que le pasó algo, lo comenté y todos me preguntan, o sea, claro, están todos muy interiorizados porque somos familia, entonces lógico, eso puede pasar, que a veces te vayas un poco por las ramas. Por otro lado, también puede pasar que llegue el fin de semana y que estemos hablando, llegue el almuerzo del sábado y que surja un tema laboral y que nos vayamos por las ramas también, al revés. Que es lo que pasa, ahí familia, trabajo se va mezclando un poco, ¿no? Porque es difícil separarlo. O sea que los nietos se van empapando también en el almuerzo del nietos sábado. Un poco, sí. Sí. Igual ellos son, claro, es medio caóticos, pero sí, algo se empapan seguro y preguntan y todo. A ver, son muchos y ya va a ser muy difícil de saber después el día de mañana que
Hoy son 18 los nietos Ah. que tiene mi padre. Somos 31 en total, así que imagínate Qué plantel. lo que son esos almuerzos. Pero Sí, sí. todavía son chicos. O sea, la más grande tiene 16 años. Claro, Y ahí hasta 0 tenemos de todas las edades. todo el espectro. Exacto. ¿Y tienen la práctica de almorzar todos los días juntos? Eso, Bastante, sí. Casi siempre está el almuerzo. Nos pregunta quién viene a almorzar, siempre tenés un almuerzo de trabajo, no vas, o estás complicado y no vas, pero siempre tratamos de que si siempre alguno va a almorzar, o muchas veces somos varios que vamos a almorzar, pero sí. Y el almuerzo muchas veces es la reunión de trabajo. Porque tenés algún tema que te quedó y le preguntás, che, aprovechás el almuerzo mientras Claro. estás almorzando ahí en casa. Y sí es la continuación un poco, pero siempre vamos. Tenemos un grupo WhatsApp que se llama Almuerzos. ¿Quién viene hoy? Yo voy, yo no voy, yo no voy. Ahí se prepara la. Claro, la claro. reunión, se esperan Creo que lo todos. contamos. La casa de mis padres se enfrenta al estudio. Claro, Entonces, esa es claro. la cercanía. Todos Mi somos- madre, que no trabaja hasta ahí, ansía ese momento, porque este momento, claro, mi gente la Es madre. quien pone el freno a los temas laborales a veces. Cuando Claro. les aburre, decimos, Es la que dice quién viene, quién no viene, prepara el almuerzo y ahí nos espera para almorzar y es un ratito, quieras o no, para una madre que tiene sus hijos que tienen su vida con varios, porque muchos de nosotros tenemos muchos hijos, que fue, obviamente los fines de semana nos vemos, pero además de eso, verte un ratito entre semana, mano a mano, Divino. porque ahí no están los nietos, no están los maridos, no Claro. solo con tus hijos. Está Hay algún marido que cada tanto va porque trabajan ahí por la vuelta, pero en general somos más los hermanos. Es un momento para ella que ella si me dice, de acá no me mudo, acá yo termino, porque sé que, claro, es una ventaja estar enfrente y Lógico. en vez de ir a comprarte algo abajo, cruzás la calle, tenés comida casera que te hacen lo de tu madre, almorzás y volvés Espectacular. a Mejor la imposible. oficina. Tu madre copada. Yo escuchándote a vos pensaba por dentro, ¿qué regla ponen, o escrita, no escrita, pero digo, para ponerle stop un poco a lo que es laboral en este contexto de que se juntan mucho como familia todos los fines de semana y demás, para dejar de hablar de trabajo y enfocar un poco en familia o no? Reglas- ¿O es de lunes a lunes? regla escrita no hay. Yo diría que quien la que frena porque se aburra a veces es mi madre. Si, che, dejen de hablar de trabajo, no me embola, no entiendo nada. entiendo nada, no tengo nada que ver. Hablemos de Nacional, ¿viste? Hablemos un poco de fútbol, que es lo que le gusta a ella, increíble. O sea, no, pero digo, no hay una regla escrita de cuándo frenamos. Digo, la realidad que a veces es un poco ella decir, che, dejen de hablar de trabajo, estamos almorzando. Un sábado a mediodía. Un sábado a mediodía no es tanto, o sea, más entre semana que se habla de trabajo. Porque sábado a mediodía es un escándalo. Todos los nietos. 18 nietos, ¿viste? Entonces es más difícil ahí que se hable algo de trabajo real. Claro. Sí, entre semana que no están los nietos y somos un poco menos y adultos todos. Ahí va. Pero no tenemos, la verdad, que una regla escrita de decir, che, no, cambiemos de tema, hablemos de otra cosa. No, sea un poco natural a veces y bueno, ya hablamos media hora de trabajo, hablemos 15 minutos de otra cosa, ¿viste? Yo tenía una pregunta para los dos, que es, bueno, ustedes tienen, por un lado, Nacho, vos sos el más chico, después tus hermanos más grandes, que ahí ya hay una diferencia de edad, no sé, unos 15 años capaz, y después tu padre, otra generación. 17 entre mi hermana mayor y yo. Entonces, ¿se notan mucho las diferencias generacionales en estilo, en riesgo, en, no sé, cosas que ustedes perciban? Un poco sí, capaz que menos, capaz que somos no tanta como el promedio de socialmente de la sociedad de las diferencias generacionales, pero sí, a ver, siempre jorobamos la old school y la new school en términos de trabajo. Ahí va. Mi padre es muy old school, ¿eso qué significa? De trabajar 12 horas por día. Y, a ver, que es verdad que yo, así como te cuento, yo digo así, digo, pero mi padre trabajaba 12 horas por día y yo no lo viví en mi infancia, que papá trabajaba todo el tiempo, o sea, para mí era un padre presente. O sea, para mí no, era un padre, fue siempre un padre súper presente. Ahí sí que hicieron un buen equipo, no sé, o compensaban, o yo nunca lo viví como que papá no está nunca. Pero no lo percibiste así como otra no. gente capaz que lo ha percibido. Claro, no, para mí, porque era de compartir mucho, si, por más que trabajaba mucho, es verdad que él llevaba de noche, es verdad que no es que estaba, el que me llevaba al colegio y me iba a buscar al colegio era mi madre, o sea, la que hacía las vueltas siempre era mi madre, no era papá, pero nunca lo viví traumado, pero ese comentario liceo llevaba. al margen, sí, de mañana llevaba. Pero dicho eso, hoy es verdad que a nosotros lo que nos pasa es que hoy hay una tendencia un poquito más a que a nosotros todos nos encanta lo que hacemos, pero bueno, yo tengo 5 hijos, mis hermanos tienen 4 hijos, o tienen Capaz 3 que a vos hijos, sí te chicos. gusta irlos a buscar al colegio No o voy a llevarlos. buscarlos. No, es que me gusta, es que lo hago. Yo trabajo, o sea, mientras que mis hijos están, digo, entre 9 y 5 de la tarde,
Y después de las 5 también, porque lo vuelven en camioneta, pero digo, después sé que estoy para ellos. Y bueno, después ese es el de todos los días, que les pasa a todos, ¿no? Que madres que trabajamos, padres también, ¿no? Porque yo digo madre, que es más lo tradicional que la madre se encargue. Hoy también es algo que se cambió. Lógico. Antes seguramente era más normal que mi padre trabajara, mi madre fuera la que se encargaba 100%. Hoy está todo mucho más, por suerte, más equitativo la tarea de como padres en nuestras casas. Pero bueno, dicho eso, ese rol... claro, mi padre en su cabeza no concibe, por ejemplo, no sé, le hubiese encantado ponerlo, o si le hubiese gustado jugar a un tenis, en su cabeza irse del estudio para irse a jugar a un tenis un viernes a las 6 de la tarde sería algo como, se sentiría mal que no lo pueda Cuando Nacho hacer. se va a jugar al tenis a las 6 de la tarde. Y no sé si Nacho lo hace. No le importa. Justo No, Nacho- la verdad es que no le importa. No, y no le importa que lo hagamos, pero claramente hay un tema creo que hoy en día ponemos más en la balanza también el disfrute, el deporte, Sí, ese el balance. pasar un poco más tiempo con Sí. con Ese tus balance entre hijos. familia, Exacto. y también- antes él es más la vieja escuela. Claro. Pero eso está hablado y está claro y y él nos no reímos pretende a que veces nosotros nos con él, quedemos... Nos dice, viernes a las 7 de la tarde. Después nos reunimos, viernes a las 7 de la tarde, no. Claro. Ah, bueno, No viernes seas a las malo. 7 de la tarde no seas Quería poner malo. al lunes, pero el viernes Claro, no. el lunes capaz que sí, pero el viernes no. ¿Viste? El viernes querés llegar que el fin de semana, te querés... Entre nosotros y Nacho en el trabajo no lo sentimos tanto. Claro, Nacho todavía no tiene, entre Nacho al revés, capaz que en ese sentido tiene más disponibilidad horaria de trabajar que lo que puedo tener yo, que salgo porque tengo que dar vueltas con mis hijos y demás y tengo esas responsabilidades que las tomo como tal. No es que me importa, bueno, digo, me gusta estar presente también en todos los ámbitos de mi vida, entonces, pero creo que a nivel de toma de decisiones, quizá mi padre pero no es... Creo que nos hemos aprendido bien o qué riesgos... A ver, ningún emprendedor puede existir sin saber sobre el riesgo. O sea, el riesgo es parte de la vida y hay que asumirlo, hay que mitigarlo y trabajar para que sea lo menor riesgo posible, pero sin riesgo no hay negocio. O sea, si uno no quiere tomar riesgo, bueno, tiene que ir como empleado de una empresa, que igual siempre el riesgo está también, porque te puedes quedar sin trabajo en cualquier momento, de todas maneras. Ahí va, yendo a eso, Pero- a lo de la toma de decisiones. ¿Cómo toman las decisiones ustedes? ¿Hay un consejo en donde se juntan todos y toman las decisiones y bueno, la última palabra la tiene Carlos, padre? Yo diría que sí, la reunión de los viernes es un poco la reunión a ver, en proyectos en funcionamiento hay decisiones diarias que no pasan por ahí, No, que no pasan por ahí. Yo estoy trabajando en un proyecto y no es que espero al viernes para contestar cualquier cosa, ¿no? Claro. Pasan decisiones importantes, o un proyecto nuevo, nos ofrecen una tierra para hacer un desarrollo, para lo que sea, pasa por la reunión de los viernes. Y un poco la primera definición, porque después viene todo un estudio más profesional de si el negocio es viable o no es viable. Lógico. Pero la primera decisión pasa por ahí, nos puede interesar bueno, no nos interesa, descartémoslo, pasa por una reunión de los viernes. Nos interesa, estudiémoslo, bueno, queda un encargado de decir, bueno, vos estudiás, si hay que hacer una inversión de mercado, si hay que profundizar un poco en costos, en valor de tierra, todo, queda un encargado. Pero yo diría que básicamente decisiones importantes sí pasan por la mesa de todos. Y obviamente la decisión final, en cierta forma, si bien nunca votamos, ¿no? Pero estamos todos convencidos y mi padre no, dice, bueno, yo estoy convencido, sigan adelante, no es que nos dice que no y la decisión final es de él. ¿Y les pasa eso? Que tu padre dice no, pero bueno, dale, vayan. Ha habido algún negocio que capaz que no hubiera hecho y se hizo porque el resto está convencido, sí. En general, y si él está convencido que no, bueno, sí, y por algo está convencido que no, digo, sé que tiene más experiencia lejos de la mesa, lejos. Lógico. Entonces, obviamente es una opinión muy escuchada y obviamente es la palabra final. Obvio. Nunca es él dice que no, decimos que sí. Si nosotros decimos que sí, él dice que no, en todo caso convencemos a que nos diga que sí y lo hacemos. Claro. Pero no es que nos dice que no y lo hacemos igual. Obvio. Un poco él tiene la palabra final de un proyecto nuevo. No decisiones en la diaria, como decimos, pero sí decisiones importantes. Si vamos a sacar un proyecto nuevo, sí o no, por ejemplo. Y ahí, y también como base, más allá de quién la toma, en conjunto lo que hacemos es, hay una parte muy de estudio de números, o sea, cualquier decisión que tomes de un negocio, obviamente tiene la parte de proyecciones, y las proyecciones a su vez tienen investigaciones que uno hace y demás, o sea, hay toda la parte matemática que se tiene que hacer, técnica, y después está la parte del olfato, ¿no? De decir, bueno, y sobre todo los negocios que uno conoce, que decís, mira, yo siento que esto es bueno, o sea, le tengo fe de intuición. Que esa es la parte donde la experiencia te avala un poco más la intuición. Claro. La puede tener o no, pero porque después la parte de números la hacemos, o sea, ahí decís proyecciones, como hacemos negocios, digamos,
repetitivo, o sea, en general no estamos, bueno, no es que un mes nos llegue un negocio de tecnología, no, o sea, hacemos cosas inmobiliarias, digo, que no quiere decir que el día de mañana no lo podamos hacer, pero hasta ahora sí. no nos hemos metido. Están más o menos en el mismo rubro. Exacto, entonces tenemos experiencia como para proyectar ciertas cosas, obviamente después haces escenarios más conservadores, más optimistas y siempre tenés que prepararte para los escenarios conservadores, ¿no? Y trabajar para eso, por más que pues puntes al otro. Pero sí, obviamente que hay un poco ahí del olfato de experiencia, que es el que al final a veces te juega la vara de un lado para un lado para otro. ¿Se acuerdan de algún proyecto que les generó dudas, tomaron la decisión de ir para adelante y fue un acierto? Bueno, si miro la historia del estudio, digamos, Monteshopping es un claro ejemplo, porque al ser el primero fue el que generó más dudas como tal, como negocio nuevo. Ahí va. World Trade Center también, porque inicialmente las oficinas estaban en el centro y la primera torre de World Trade Center era una incógnita. Ahí va. Ahí iba a funcionar. Yo no participé, ¿no? Pero un poco. ¿Y alguna más reciente en que ustedes hayan estado? Ahí yo te iba a decir un poco también lo que nos ha pasado con el interior, pero no es reciente, ya es vieja. El interior es parte reciente y parte no, porque hemos ido creciendo y los últimos proyectos del interior son más recientes, pero el pasar de Montevideo al interior fue toda una decisión que llevó su tiempo y que se costó. Por ejemplo, no fue de entrada. Hoy en día los proyectos del interior, por suerte, que maneja el estudio, están dando bien, pero en su momento tuvieron inicios bastante complicados, sobre todo Salto. Salto. Claro, que fueron negocios que en su momento fueron... Fue un momento también que... Claro, para el hacía país fue un muy momento... barato. Inauguró y vino la aftose, vino la crisis del 2002 y imagínate para un proyecto en el interior que fue muy complicado y proyectos en los cuales el estudio tuvo años empujándolo sin cobrar un peso en horarios, por ejemplo, porque si es ahí... tenés el corazón que si yo hago un proyecto y me voy a dar la vida para que el proyecto funcione. Y ahí también lo importante, que capaz que me estoy contestando, no sé si contestar la pregunta o un poco hablando en general, pero de las decisiones que tomamos, siempre tenemos como premisa, y eso es algo también que mi abuelo un poco lo dejó, de las cosas de los legados que te van dejando, de los legados de familia, digamos, que es, los proyectos tienen que ser buenos obviamente para el inversor, ni que hablar, no podemos hacer proyectos que el inversor, si el inversor pierde, no hay un segundo proyecto, porque no te va a venir otra vez a invertir. O sea, lógicamente buscamos que el proyecto sea rentable y que den una rentabilidad para el inversor, pero no sé, lo que más nos gustan son los proyectos que generan, digamos, mano de obra, que generan trabajo, digamos, para la ciudad donde lo vayas a hacer, que generan beneficios para la gente. Digamos. Nosotros creemos que los shoppings, de alguna forma, más allá de ser un negocio en sí mismo, es algo que ha cambiado la vida digamos, del uruguayo desde el 85 que inauguró el primero hasta ahora y en forma positiva, porque obviamente para mejor. Las terminales de ómnibus, para mi abuelo, la terminal Tres Cruces fue un proyecto era un proyecto que le puso mucho corazón, porque se cansaba de decir, mira, para él el orgullo principal no era el negocio, cuánta plata iba a dar la terminal, sino pensar en el montevideano, que estaba muerto de frío esperando el ómnibus en distintos lugares de la ciudad, porque habían terminales chiquitas por todos lados, pero ninguna con las comodidades que realmente creía. O la persona del interior. O la persona del interior que venía. Pasa todo y el pensar mundo que iban a estar en un lugar como terminó estando de Tres Cruces, para él era como un orgullo que lo sentía muy particular y no llegó a verlo inaugurar, porque él falleció en octubre y inauguró Tres Cruces en noviembre. Claro, para mi padre creo que fue un proyecto muy difícil de incluso inaugurar, porque sabía que para mi abuelo había sido como un proyecto que él soñó muchísimo tiempo. Pero la cantidad de gente que disfruta los shoppings es muchísima, digamos. O sea, en el fondo impactan en muchísima gente en Uruguay. Exacto, es la gente que lo disfruta, es la mano de obra que uno genera, porque trabaja mucha gente dentro de los shoppings. Entonces, y también es lo que generan en los alrededores, porque uno dice a veces, hay cierto temor, a veces nosotros estamos haciendo un shopping en Sayago, exacto, en Garzón, y a veces hay cierto temor, bueno, ¿qué pasará en los comercios de la zona? Que no es una zona tan poblada a nivel comercial, pero sí hay. Y nosotros estamos convencidos, de acuerdo a la experiencia, que esto potencia la zona, que esto, todos los alrededores tienen que estar festejando, porque la verdad lo que ocurre es, el shopping trae dinamismo, trae todos los alrededores, o sea, el valor tierra de alrededor crece, el que vivía enfrente va a valer más su casa. Si no le gusta, bueno, vendela, vas a venderla más cara y te vas a mudar, que en general le gusta, ¿no? Porque a quién no le gusta tener servicios a una distancia corta de tu casa. Pero eso es parte, cuando nosotros tomamos decisiones, obviamente no todos los proyectos generan tanto mano de obra como un shopping, como una zona franca y demás. La zona franca es otro proyecto que es más nuevo, o sea que yo ya no me remonto a mi abuelo, sino más lo manejó más mi padre, con uno de mis hermanos. Yo ahí no participo en lo que es el negocio de las zonas francas, pero sin duda para el país, pensar que hay empresas del exterior que están viendo Uruguay, están contratando y trayendo inversión y trayendo gente del exterior que venga a trabajar a Uruguay, o dando la oportunidad a uruguayos de tener puestos de trabajo de calidad profesionalmente para trabajar para el exterior, y eso es gracias a algunas zonas francas que se hicieron,
también es algo que nos llena de orgullo y es parte de lo que uno tratamos de hacer en el estudio. No solamente negocios rentables, sino negocios que digas, estoy orgulloso de haberlo desarrollado, no solo por su número final, sino por lo que generó en el país. Está buenísimo. ¿Cómo imaginan el estudio en 10, 20 años? Capaz Diría que Pues- es parecido a lo que es hoy, ojalá un poco más grande. Con todos nosotros trabajando, seguramente nuestro padre va a seguir ahí, seguro. O menos Hay horas, más te diría. chances que esté él que nosotros. Pero diría que me lo veo siguiendo haciendo desarrollos inmobiliarios, y seguir creciendo, seguir generando trabajos, seguir generando obras. No sé si... Sí, y sobre todo lo que me imagino y lo que más sueño, más allá de la cantidad que seamos, aunque no seamos, es que sigamos teniendo un poco, creo que el respeto, o sea, creo que es un estudio que hoy en día en su ámbito, no somos una empresa pública que la gente, todo el mundo nos conozca, pero bueno, en el ámbito profesional en donde nos movemos, de inmobiliarios, de shopping, de comerciantes, por suerte, no por suerte en realidad, no es suerte, creo que es por la forma que hemos ido trabajando mi abuelo, mi padre, y que nosotros también estamos siguiendo un poco ese legado, somos como muy respetados profesionalmente hablando y humanamente hablando también. Y si yo pienso el estudio dentro de 15 o 20 años, que lo que más quiero es mantener eso, mantener que el estudio mantenga ese respeto ¿no? en el mercado, que tenemos que la gente siga confiando. reputación, Y digamos. confianza, exacto. Confianza. Más que respeto, reputación y confianza, que la gente creo que confía. O sea, el comerciante cuando viene a alquilarnos un local, y siempre lo digo, mira que no tenemos la vida mágica, shopping nuevo. Nosotros confiamos en que va a andar bien, pero obviamente un negocio es un negocio y hay un riesgo asociado. Pero el comerciante creo que alquila tranquilo sabiendo que, a ver, más allá de lo que nos puede ir mejor o peor, sabe que por lo menos vamos a dejar el alma en sacar adelante el proyecto y eso sin duda lo sabe y que vamos a tener la flexibilidad necesaria que si vienen momentos malos, sentarnos a hablar y ver soluciones buenas para las dos partes. Porque también otra característica que tienen estos proyectos de tanto Zonas Francas como los shoppings es que siempre generamos relaciones como de largo plazo con la otra. O sea, no es que yo te ve... Hay, por supuesto, algunos negocios que hacemos que vendemos y, bueno, le vendemos una unidad a alguien y corta ahí la relación. Pero muchos de los negocios generamos relaciones de largo plazo y sabemos que somos socios. O sea, que Claro. queremos que te vaya bien y si no te va bien, buscaremos la forma para condiciones eventualmente para que te vaya mejor. Que ganen todos, digamos. Ese es Exacto. el objetivo. Hay muchos ejemplos, como que acabas de decir, de Salto, o sea, de no cobrar Sí. honorarios durante un tiempo para que salga adelante y hay varios así que deben tener ustedes. Exacto. Y en la pandemia los shoppings también, Claro. ¿no? Cobrando alquileres, bajando los alquileres por un periodo que se abrió y no estaba funcionando 100%. Ahí va. Claro, más Barra que tratemos de ganar todos y no ganar nosotros y el resto. Claro. ¿no? Vivimos salir firmando, todos adelante. vivimos firmando contratos, cientos de contratos. En cada proyecto tenés muchos contratos que firmás y son fundamentales y hay que tenerlos, lógicamente, pero más allá del contrato siempre decimos, a ver, está la palabra y está en que más allá que el contrato diga que siempre te va a alquilar tal alquiler, si viene un periodo de crisis, bueno, nos sentaremos y buscaremos formas de flexibilizar un poco las cosas o si no, buscar una salida razonable. Obviamente, no siempre las negociaciones salen bien, a veces hay alguien que alquila y después se tiene que ir porque no le va bien. Pero bueno, siempre buscando que las salidas sean en buenos términos, por lo menos. Se ve que eso es un valor central del estudio. Sí. Bueno, Pero- tenemos que ir cerrando. La verdad que me parece que a todos nos quedan un montón de preguntas y curiosidades. No sé, el shopping nuevo, bueno, un montón de proyectos que tienen por ahí. La última, para cerrar, capaz que cada uno puede contestar, es ¿cuál es la enseñanza, el aprendizaje más valioso que les dejó su padre? Es difícil resumirlo así como en una... Si yo pienso en lo que más me dejó o me sigue dejando, porque lo seguimos... creo que es más el desarrollo como persona, ¿no? Más allá de lo profesional. No sé, de ser una persona de bien en el sentido del... Primero que nada, a nivel profesional, que es lo que estamos un poco lo que nos ponen sobre la mesa, el respeto sobre la palabra, el respeto de la palabra dada, el respeto de la otra parte, obviamente, y tratar de buscar obviamente los buenos resultados con mucho trabajo. Y el mucho trabajo no va solamente en las horas, porque obviamente él trabaja más horas que yo, sin duda, pero el compromiso de hacer las cosas y de trabajar y de dejar la vida en la cancha, decir, bueno, tenemos este proyecto, vamos a matarnos para sacarlo adelante, pero siempre respetando a los equipos de trabajo, formando equipos y respetando a la otra parte, sea que le estoy vendiendo, alquilando o que le estoy llamando para que invierta con nosotros. Digamos, ser una buena persona en el sentido, en la todo, completud lo de la amplio. palabra, Claro. exacto. Sí, un poco repetir lo mismo, básicamente.
más que como, acá estamos hablando del tema profesional, pero más que profesional como personal, de ser bueno con el resto, de la honestidad, de la palabra dada. Nosotros tenemos, ahora no me digan que lo digan, pero 13 mandamientos de lineamiento de trabajo que una vez se escribió y básicamente el 90% habla de eso. Y no habla tanto de dejar el alma en la cancha, de la palabra dada, de la honestidad, de que no ganar los partidos 5-0, es decir, ganemos 3-2 y tratemos de que todos ganemos y todos metamos goles, y un poco... ¿Los tienen ahí en la oficina colgados, los mandamientos? Bueno, Colgados no están. hace poco pensamos en que tendríamos que hacer un poquito más énfasis en ellos porque los tenemos escritos, pero no los tenemos colgados. Sí tenemos colgado una frase bastante típica del estudio que dice: las grandes obras las sueñan los locos visionarios, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las que critican los inútiles crónicos. Vamos. Es como una frase de cabecera que tiene el estudio ahí, que vos entras al estudio y la ves ahí en la recepción. No tenemos los mandamientos, pero es algo que capaz que tendríamos que implementar un poco más, porque habla mucho más de los valores, de la honestidad, de dejar el alma en la cancha y eso, pero Y de la unidad, me imagino, también debe hablar. también, sí. La realidad es que la unidad ha sido parte fundamental porque nosotros trabajamos los 6 juntos y es verdad que muchas veces te dicen, che, pero no te peleás con tu hermano trabajando. Yo me peleo sin trabajar, lo veo 2 veces por semana y la realidad es que no. Y no sé por qué, pero la realidad es que no, y como que no vería una posibilidad de que eso suceda. Es como que nos llevamos muy bien y si discutimos fuerte y parece que nos estamos peleando, pero no. Claro, es la diferencia de decir, y lo mismo cuando uno se sienta a negociar cualquier cosa, yo discuto y sobre el problema te puedo matar y destruir El argumento. pero no es la persona, o sea, Claro. contigo está todo bien, vos sos un contrincante en una negociación y bueno, el problema vamos a analizarlo y ahí te voy a dar palos sobre eso, pero después, humanamente, o sea, y creo que entre el problema está en la pasa lo mesa mismo. discutiendo lo que estamos discutiendo, no el problema no es nuestro. Sí, no o es sea, personal. Exacto. Muy bueno. Un cierre que queremos hacer, Congelados Árticos siempre nos invita al espacio llamado Momentos Congelados. Es si pudieran congelar un momento en la historia de la empresa familiar para revivirlo una y otra vez, ¿cuál sería? Difícil. Los dejó congelados. Sí, quedamos congelados con la... Los amigos ahí de Congelados Árticos. Yo la verdad que no sé, yo diría un viaje familiar. Pero es de la empresa, no a nivel O familia nacional. también, puede ser familia. A nivel puede familiar ser diría un viaje familiar, porque hacemos generalmente un viaje por año toda la familia, que es parte también de la unidad que tenemos, intentamos hacerlo. Los 31. ¿Eh? Los 31 miembros. Los 31, sí, exactamente. No podemos ir a comer a un restaurante, no podemos ir a ningún lado, tenemos que generar, porque no nos dan una mesa ni de casualidad, hay que organizarlo bien para tener espacio para todos. Desde el punto de vista laboral, no sé. Es que es difícil pensar. Nos dejó congelado. Porque, claro, no, hay muchos momentos, y quizá hubo momentos importantes que no estamos los 7, entonces es difícil. Y si tengo que pensar un momento, tenemos que estar todos, porque creo que es parte de lo que somos, estar todos juntos. Cuando. El festejo de los 50 años. Estaba pensando eso, cuando el estudio cumplió 50 años, hicimos un festejo, hicimos incluso una filmación y subimos arriba al helipuerto de Torre 4, de la Torre Zona 4. Franca. Zona Zona Franca. Franca. Claro, perdón. De Zona Franca y incluso nos quedó una foto, porque es muy pintoresca, la foto es muy linda, aparte porque estás en el helipuerto, ves todo como todo Montevideo y estamos ahí los 7 parados. Bueno, mi madre también la tenemos a los 8. En pandemia, además, estamos todos separados. La invitamos. La pandemia fue en 2021, cumplimos 50 años. Pero así como foto es un momento 14 de junio. que es lindo. Y después, claro, compartimos muchos momentos. Como familia somos de compartir muchos momentos, entonces tenemos 1000 momentos que uno se guarda para esos congelados, que si los quiero tener para siempre. Después, a nivel laboral, claro, yo tengo momentos, no sé, individualmente que viví importantes, pero como si no estamos todos, me costaría decirlos como ese momento. En mi caso, y cierro porque si no me hago, yo soy larguera, pero por ejemplo, Nuevo Centro fue un proyecto que yo viví que para mí fue un desafío muy grande porque yo lo trabajé, fue el primer shopping que yo trabajé desde sus comienzos y lo sentí como propio, no es que sea, no es propio, pero Sí, le sí, puso sí. mucho corazón. Yo empecé en el 2008 a trabajar en Nuevo Centro, tenía 28 años, relativamente joven, y fue como que hice toda mi experiencia más fuerte, siento que la viví en Nuevo Centro, y entonces la inauguración de Nuevo Centro, hay momentos que yo digo, esos momentos espectaculares que vivimos, pero no como se estudio, sigue capaz que todo, más personal. claro. Está bien. Entonces, Muy bueno. A mí me pasó que el primer proyecto que trabajé en el estudio fue para Carrasco Valley, que son oficinas que
ahí enfrente a Arocena, cerca de Arocena, enfrente al Lawn Tennis. Ahí va. Proyecto bastante particular porque tenía 42 familias ocupando la tierra, tuvimos que realojarlas, no desalojarlas, sino realojarlas. Le compramos 28 apartamentos nuevos para familias que ocupaban ese lugar, pasaron a tener vivienda propia, otros se fueron con un pago de dinero y se fueron. Teníamos un cuartelillo de bomberos que realojar. O sea, fue un proyecto de muchos años que lo llevó adelante también una socia nuestra del proyecto que participó mucho en Realojo, pero se alojaron 42 familias y gente que se iba ahí totalmente agradecida de que ocupa un lugar y que eso le daba un derecho que tenía, y nosotros le estábamos comprando una casa propia y una casa que le quedaba para ellos, con escritura, era de ellos. Y cuando terminamos todo ese proceso fue un momento estuvo buenísimo. Aparte después arrancábamos la obra del proyecto que íbamos a hacer, que eran las oficinas de Carrasco Valley. Pero también fue un proyecto que fue el mío, el primero que arranqué. Vos estuviste involucrado. Y yo estuve involucrado, no desde el inicio, porque el inicio arrancó en 2008. Ahí va. Yo no había arrancado a trabajar en el estudio, pero sí el inicio, que desde que yo entré al estudio participé. Y cuando se realojaron a 42 familias, hicimos el nuevo cuartelillo de bomberos y logramos comprar esa tierra a la intendencia que estaba condicionado a esos hitos. También fue como, la verdad que estuvo bastante bueno, pero claro, fue algo que viví más yo que toda la familia. Estuve en varios relojos, la familia venía, nos agradecía, muchas gracias, la verdad que, y estuvo bueno, pero no fue vivido entre todos porque el que estaba en ese proyecto dentro del estudio era yo. Sí, sí. Bueno, Caro, Nacho, buenísimo. La verdad nos encantó la charla. Muchas gracias por venir. Por favor, un placer. Un placer. Y nos quedamos con las ganas de hablar con más Lecueder, de hablar con Carlos, no Otro sé, día viene el con otro. los otros hermanos. Si venimos a 2, tenemos 3 sesiones y además tener después la de mi padre, son 4. Claro, nos quedan varios capítulos más. Bueno, muchas gracias, Seba, Fede, y nos veremos el próximo domingo a las 19 horas con más Legado de Familia. Hasta luego.